Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy principalmente cuenta con la presencia del licenciado y profesor universitario Omar Ramos, con quien hablaremos importantísimos temas relativos al derecho constitucional. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente contamos con la presencia de un joven profesional del derecho, pero con una gran experiencia y sobre todo que se ha destacado en diferentes aspectos de ese ejercicio profesional del derecho. Ustedes me dirán, ¿en cuáles aspectos? Bueno, en el ejercicio profesional, ya tiene un amplio ejercicio profesional de la abogacía, pero también en el ejercicio académico. Profesor universitario, catedrático universitario, y también ya se le conoce en el país por un ejercicio gremial. Ha sido aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pero aquí hoy con él vamos a hablar de una de las materias de su dominio, que tiene que ver con el derecho constitucional, porque también, déjeme decirle, que tuvo un ejercicio como letrado del Tribunal Constitucional. Duró como aproximadamente unos 4 años en el Tribunal Constitucional, de lo que se desprende su experiencia en materia constitucional, aparte de los grados, de los cursos de grado que ha realizado en esa materia. Pues se trata, sin más preámbulo, del licenciado Omar Ramos. Para nosotros aquí principalmente la verdad que es un honor contar con la presencia del licenciado Omar Ramos. Un placer, Omar, tenerlo por aquí y cumpliendo con un compromiso que teníamos hace tiempo con usted. Para mí es un gran honor estar aquí hoy presente, principalmente porque ustedes dos para mí son figuras de referencia a nivel jurídico, a nivel político también, y destacar que al señor Guillén estudiamos juntos y era un talento desde la juventud, y que usted realmente ya para mí es una óptica de lo que debe de ser un abogado con seriedad, con honradez, con un perfil profesional acabado. Así que muchísimas gracias, para mí es un gran detalle estar aquí. Gracias, muchas gracias, Omar. Bien, le decía a nuestros amigos televidentes que Omar ha descollado en diferentes aspectos del quehacer jurídico, pero uno más importante y el de nuestro interés en este momento tiene que ver con una de las ramas del derecho que tú has cultivado, que es el derecho constitucional. El derecho constitucional en República Dominicana, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la academia, éramos estudiantes, no tenía la relevancia que tiene hoy día en República Dominicana. Por muchísimas razones, pero como consecuencia de la reforma constitucional del año 2010, una de las reformas más completas, más opinadas de toda la historia de República Dominicana, más consensuada, que a diferencia de la mayoría de las reformas constitucionales que se han producido a lo largo de toda la historia de nuestro país, la mayoría de ellas por asuntos coyunturales, por asuntos de grupo, por asuntos de conveniencia de los grupos dominantes del momento, etcétera, etcétera. Esta reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2010 fue una reforma que contó con la participación incluso de la sociedad. Yo siempre he dicho que esta reforma, aunque no se hizo a través de una asamblea constituyente, sino que se hizo con el sistema tradicional que establece la propia Constitución de la República a través de una Asamblea Nacional Revisora, se pudiera asimilar
a una constituyente sui generis, porque además contó con la participación de casi todos los sectores de la sociedad dominicana de manera indirecta o directa, si se quiere, porque nosotros recordamos que lo primero que se hizo fue la conformación de un equipo prominente de juristas constitucionalistas que comenzaron a trazar lo que serían las líneas maestras de lo que sería esa reforma constitucional, y luego se llamaron a las consultas populares, donde se llamaba a diálogo, a participar a los diferentes sectores de la sociedad dominicana. Luego de ahí surgen documentos básicos que esos juristas, tanto dominicanos como extranjeros, expertos constitucionales, iban integrando y elaborando, y luego que se elabora ese documento, se lleva al Congreso Nacional y se somete a la discusión de los congresistas, en este caso de los asambleístas. Yo recuerdo de manera muy particular, porque nosotros éramos Procurador General de la República, que en un acto sin precedente, nosotros convocamos a todos los miembros del Ministerio Público para producir diálogos, encuentros y discusiones para plantear lo que sería la posición del Ministerio Público frente a la reforma constitucional. Y de ahí sacamos un documento consensuado en todos los fiscales del país, y de ahí convocamos a esa comisión. Recuerdo que hicimos un acto muy memorable en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahí nos acompañó la comisión de juristas y le entregamos ese documento que produjo el Ministerio Público. Y déjeme decirle que muchas de las propuestas que nosotros le formulamos en ese documento a la comisión fueron acogidas y hoy son parte de esa Constitución del año 2010. De manera que la verdad es que ese proceso que trajo como consecuencia la proclamación y la discusión, primero la discusión y luego la proclamación de esa Constitución del año 2010, se pudiera considerar como un proceso sui generis y hasta revolucionario en la vida institucional de República Dominicana. Entonces, a partir ya de la proclamación de la nueva Constitución del año 2010, se crea el interés por el Tribunal Constitucional, y más aún, sobre todo, porque esa Constitución trajo consigo una institución que se constituye en el guardián de esa Constitución, que es el Tribunal Constitucional, en el cual tú tuviste una participación como letrado. De manera que ya en República Dominicana el tema constitucional hoy día es uno de los temas principales y fundamentales. Y ya tenemos una gran cantera de abogados que su ejercicio profesional, al igual que como dentro de los cuales tú estás, es específicamente el derecho constitucional. Mire, don Radamés, te ha tocado 4 puntos medulares en su exposición. 1, una comparación entre las principales reformas constitucionales, citando la del 2010, y yo le incluiría otra, coincidiendo con la de 1963. Cuando nosotros tomamos como referencia esas 2 constituciones, y después vamos a ir conversando sobre otros temas que usted también desarrolló oportunamente, hay 39 reformas en la República Dominicana que ha sucedido. Las principales a nivel de contenido, a nivel dogmático, a nivel orgánico, que han venido a buscar lo que una constitución realmente tiene como propósito, es limitar el desarrollo del poder político a las instituciones públicas, y 2, crear demás garantías, demás derechos y demás deberes a la sociedad dominicana para que puedan reclamar entonces su libertad, su igualdad, el derecho a la vida, entre otros fundamentos. Entonces, estas 2 constituciones son las que se han destacado en estos propósitos, porque las demás, lamentablemente, han sido para posicionar y cambiar un modelo de elección presidencial, lo cual es un elemento básico en toda reforma constitucional, pero no debe ser el objetivo único y exclusivo. Y es por esto que se destacan en la República Dominicana la Constitución de 1963 y del año 2010. Eso por un lado. Ahora bien, cuando usted también desarrolló la figura de
lo sui generis que fue la Asamblea Nacional Revisora, porque le dio la participación al soberano, al pueblo dominicano, para que pueda él expresarse y consolidar cuáles son las posiciones jurídicas que debe de tener esa reforma constitucional del año 2010. Nosotros lo consideramos realmente un elemento consensuado, un elemento justificativo de una reforma constitucional, porque toda reforma constitucional debe de representar al pueblo. Al final es el pueblo que se dota de su propia constitución mediante una constituyente. Nosotros hemos adoptado es la Asamblea Nacional Revisora, que son dos modelos distintos. La Asamblea Nacional Constituyente es cuando nosotros pueblo nos unificamos para elegir a unos diputados, a unos representantes exclusivamente con la competencia de reformar la Constitución. Pero la Asamblea Nacional Revisora, que es el modelo constitucionalmente establecido para reformar la Constitución, es que ya el cuerpo de representantes o legisladores que están debidamente constituido, el Poder Legislativo, entonces se transforma en Asamblea Nacional Revisora como único y exclusivo mensaje de reformar la Constitución. Elementalmente, lo correcto es, a pesar de que tenemos una Asamblea Nacional Revisora, lo que se hizo en el año 2010, consultar al pueblo, porque es el pueblo, para que no se vuelva una constitución simplemente semántica, que lo describe como una constitución que tiene un texto muy bonito, muy general, muy aéreo, pero no se corresponde con la realidad social. Por otro lado, en su discurso usted tocaba la constitucionalización del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional. Dos elementos fundamentales y escenarios que fue edificado por primera vez a nivel de constitucionalización en la reforma del 2010. No es que no existía la institución del control de constitucionalidad, sí, porque lo ejercía la Suprema Corte de Justicia y ha variado, primero mediante el control difuso, solamente una sala, después la Suprema Corte de Justicia. A nivel de la historia dominicana se fue conociendo y desconociendo el tipo de modelo. Ahora, pero como un órgano supremo, como un órgano totalmente independiente, autónomo, extrapoder, o sea, separado de la separación clásica de los poderes del Estado, se ha constituido el Tribunal Constitucional con dos fundamentos principales. Uno, la supremacía de la Constitución Dominicana, crear un orden constitucional y salvaguardar los derechos fundamentales. Pero lo más importante y al mismo tiempo de gran relevancia es la constitucionalización del Ministerio Público, en donde el Ministerio Público tiene una realidad fundamental y exclusiva en la sociedad dominicana, que es representar en materia penal a la sociedad dominicana. Pero no se le había dado hasta la reforma del 2010 esa categoría de relevancia jurídica, porque debería estar en la Constitución como ya lo está. Pero no solamente eso, sino que el Ministerio Público en esa reforma del 2010 ascendió al Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano colegiado que tiene la responsabilidad de nombrar a los jueces de las altas cortes. Y esto tiene una coherencia, una lógica jurídica, y es que el pueblo en alguna forma, el Ministerio Público representa la parte penal, a la sociedad dominicana que se siente coercionada por algún tipo de delito que conmocionó a toda la nación dominicana. Pero ese mismo papel de representación social es lo que nosotros consideramos que juega el Procurador General de la República en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Que si bien es cierto los demás legisladores, que hay una representación, son elegidos por el voto popular y también de cierta forma nosotros, el pueblo, los delegamos nuestra responsabilidad en ellos, pero el Procurador General de la República es el técnico, es el especialista que combina ambos. La representación social también con el ejercicio profesional, con los conocimientos jurídicos, porque cuando nosotros analizamos en contraposición los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ellos hacen una función desde la judicatura, una interpretación de la valoración de los contenidos de lo que se están evaluando, algunos las capacidades, las metas, los propósitos, pero realmente el Procurador General de la República hace una combinación entre la sociedad y el derecho. Omar, a propósito de estos diseños constitucionales que se han manifestado en las distintas reformas constitucionales a lo largo de la historia dominicana, ciertamente las constituciones del 2010 y de 1963 constituyen, digamos, los pilares del catálogo de derechos y garantías a favor de los ciudadanos, y en busca de limitar, utilizando tus palabras, el desarrollo del poder político a través de las instituciones públicas. Una de estas garantías es el diseño del sistema político dominicano, que nosotros hemos tomado el sistema de los checks and balances, de la división tripartita de poder en legislativo, judicial y ejecutivo, con sus respectivas funciones, aunque como
bien ustedes saben, mucho mejor que yo, ellas se permean entre todas porque al final los tres poderes terminan ejerciendo de una u otra manera poderes accesoriamente que naturalmente le corresponden a los otros. Quisiera que comparemos ahora, a partir de este sistema político que hemos adoptado desde la Constitución del 1844, que inauguró nuestra República Dominicana, que podamos comparar un poco la situación a inicios de la República y la situación actual desde la óptica de la separación de poderes como uno de los pilares básicos y principales de nuestro Estado social y democrático de derecho. En la lucha entre liberales y conservadores, inicialmente, los liberales propusieron incluso un cuarto poder del Estado, que era el poder municipal, cuestión que no fue acogida en la Constitución porque se impusieron los criterios conservadores de la época, permaneciendo los tres poderes que conocemos. Debieron pasar 150 años de la promulgación de la primera Constitución Dominicana, más allá de los grises, de los avances que tuvimos en algunas constituciones como la de 1858, la de 1954, la de 1966 con sus bemoles y la de 1994 con una gran cantidad de instituciones que se establecieron para poder controlar un poco el poder político. Pero no es hasta la del 2010 y un poco con la promulgación de la Ley de Municipios en el año 2007, cuando realmente se le da un nivel de autonomía suficiente a los municipios en la República Dominicana. Entonces, el ejemplo de los municipios lo traigo a colación para que podamos analizar y comparar un poco cuál es la situación de la división de poderes en la República Dominicana en el diseño constitucional actual de cara a las constituciones que teníamos anteriormente, tomando en cuenta una gran cantidad de instituciones que vienen apareciendo a lo largo de la historia y que no se enmarcan en ninguno de esos tres tradicionales poderes del Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que vienen a ser unos órganos extrapoder, vienen a ser unos órganos que son como unas islas apartes dentro de este diseño que ha hecho la Constitución para ubicar a las diferentes instituciones que gobiernan el país. Mire, evidentemente, como usted ha dicho, desde la Constitución de la República Dominicana, desde la independencia en 1844, nosotros hemos tenido suficientes reformas constitucionales. Ahora, la categoría de órganos extrapoderes, por primera vez comienza ya a desarrollarse esta figura en la Constitución del 2010. Y es porque hay algunos órganos jurisdiccionales, citamos el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas, que no pertenecen a esa división clásica de los poderes del Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Y esto tiene una coherencia práctica. Es que cuando se dota una constitución a un país, a un Estado nueva, lo que se busca es limitar el ejercicio del poder político. Y es por esto que estas instituciones, para no ser subalterno de estos poderes, se le da entonces la independencia, la autonomía. Pero no solamente eso, sino que se establece que tienen la consolidación presupuestaria para ellos mismos ejercer. Ahora mismo el Tribunal Constitucional, hace ya algún tiempo, dictó una sentencia que la Contraloría General de la República no podía inmiscuirse ni escrutinar los fondos, principalmente era un tema con la Junta Central Electoral, la pasada, y también la Contraloría General de la República, que quería fiscalizar, que quería escrutinar de cómo manejaba los fondos ella, y le dijo el Tribunal Constitucional, en un caso de mucha resonancia jurídica, que no podía, porque quien debía ejercer esa función, porque la Contraloría General de la República era exclusivamente para realizar esa labor desde el Poder Ejecutivo y solamente para los órganos del Poder Ejecutivo. Ahora bien, quien debía hacerlo la Cámara de Cuentas como órgano especializado, autónomo, que tenía la capacidad de la auditoría. Ya nosotros vemos desde ahí la importancia de los órganos extrapoderes. Y es por esto que nosotros vemos como un avance que el Tribunal Constitucional haya sido independizado de la Suprema Corte de Justicia. Porque al final, como el Tribunal Constitucional, que uno de los procedimientos es la revisión jurisdiccional de sentencias que han adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, que salen del Poder Judicial, no importa qué jurisdicción. Ahora bien, si hubiese sido desde una sala de una sala de la Suprema Corte de Justicia, se pudiese ver que son jueces y parte al mismo tiempo. Porque era muy difícil y cuesta arriba, entonces, rechazar
un recurso que critique que el mismo Poder Judicial ha contravenido la Constitución Dominicana en esa materia, y también para crear un orden constitucional de separación de poder y fiscalizar que haya una doctrina homogénea en el Poder Judicial y también en el mismo Tribunal Constitucional, es que nosotros consideramos de relevancia total y absoluta que el Tribunal Constitucional sea totalmente independiente. Y así cuando nosotros también vamos al Tribunal Superior Electoral, que la independencia, la separación de la Junta Electoral y a nivel contencioso del Tribunal Superior Electoral es conveniente. Y ahora mismo existe un gran debate sobre si también separamos, porque al final lo que se busca es que se especialicen las personas en lo que hacen. Entonces, también hay un gran debate de que las juntas municipales en materia electoral se separen, tanto la administrativa como lo contencioso, porque sucede que ahora mismo el modelo imperante es que los jueces no necesariamente son todos abogados, y cuando se plantea un tema contencioso en el proceso electoral, entonces quien lo recibe tal vez no tenga los dominios de la técnica, y eso es lo que se busca. Con el tiempo, en las constituciones lo que tenemos que desarrollar es limitar el poder. ¿Cómo se crea esto? Primero, creando más instituciones que fiscalicen y dotando al pueblo dominicano de herramientas para cuestionar y también para acceder a la justicia, para buscar, como el libre acceso a la información pública, que es una gran garantía, es un gran derecho que a nosotros se nos ha reconocido, que es, primero, escrutinar, y el derecho que nos da la posibilidad a nosotros de cómo se manejan los fondos de nosotros, que determinados funcionarios así los realicen. Partiendo de tu referencia sobre el Ministerio Público y con la excelente aclaración y explicación que nos has dado sobre el punto de la separación de poderes, ¿cuál es tu visión sobre la ubicación del Ministerio Público, digamos, en esta organización estatal, político-estatal, tomando en cuenta que el Ministerio Público viene dotado de cierto nivel de autonomía, pero que el presidente es quien nombra al Procurador General de la República por razones evidentes de diseño de política criminal, porque no tenemos un ministro de Justicia, pero que al mismo tiempo puede nombrar una cantidad de procuradores generales adjuntos, y que estos vienen a velar por una serie de intereses de la sociedad para frenar el poder? ¿Cuál es tu visión sobre la ubicación del Ministerio Público en ese sentido? Mire, hay un gran debate, no solamente nacional, sino a nivel global, sobre si el Ministerio Público debe ser un órgano subordinado al Poder Ejecutivo o total y absolutamente como un extrapoder o una alta corte. Claro, solamente ejercido de manera unilateral por una sola persona. Nosotros consideramos que debe de ser examinado, que debe ser debatido la posibilidad de que el Procurador General de la República salga de la supervisión del Poder Ejecutivo, porque nosotros consideramos que eso pudiese dinamizar entonces la política criminal, porque no estaría bajo la manta, bajo la supervisión del presidente de la República Dominicana, ni por intereses entonces de partidos políticos, ni tampoco de alguna tendencia, de algún sector político. Esto pudiese ser debidamente examinado. Lo que hay que identificar si esto pudiese en República Dominicana tener la acogida para que se pueda desarrollar e implementar. Otra cosa que nosotros tenemos que explicar del Ministerio Público es que ahora mismo que está debatiéndose los concursos, deben de ser escogidos con los méritos, con las capacidades, con las aptitudes, que tengan los conocimientos específicos sobre la materia, y principalmente que sea reconocida la labor desde la Escuela Nacional del Ministerio Público, que se valore la profesionalización. Cuando nosotros reunimos entonces y le dotamos de la independencia necesaria y la autonomía a cada uno de manera individual del Ministerio Público, más una posible debate sobre una separación del poder del Procurador General de la República como un órgano extrapoder, y vamos por buen pie, porque en el momento en que la Constitución del 2010 constitucionalizó la figura del Ministerio Público, y ahí se avanza y se le da jerarquía e importancia. Pudiésemos seguir en el debate para identificar si es posible o no la independencia. Bien, vamos a aprovechar, Omar, para hacer una primera pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Omar Ramos. Bueno, ustedes han abordado un tema muy interesante, un tema del interés, precisamente un tema en que en aquel momento nosotros tuvimos una participación, e incluso le decías que muchas de las
de las opiniones que nosotros teníamos en ese momento fueron recogidas por la comisión redactora que hizo el primer proyecto y que luego fue enviado a la Asamblea Nacional Revisora, que finalmente fue la que decidió. Muchas de esas referencias que hay en la Constitución del Ministerio Público surgen precisamente de ese debate interno que nosotros produjimos en la institución. Ciertamente, la reforma constitucional del año 2010 le dan vida al Ministerio Público, que antes de esa reforma era una institución de carácter difuso. Fíjese que todos los fiscales del país, incluyendo hasta los fiscalizadores, eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Generalmente se nombraban por recomendaciones de carácter político. En los pueblos, por ejemplo, los fiscales los recomendaban los gobernadores, los diputados del partido que estuviera ejerciendo el poder en ese momento. Entonces, con esta reforma, más la ley 133-11, que también la trabajamos nosotros, el Ministerio Público adquiere otra dimensión. Es decir, ya se convierte de una institución difusa, una institución que estaba sujeta a los vaivenes de la política, a una institución mucho más estable. Porque la vida todo es un proceso. Construir instituciones fuertes lleva tiempo. Entonces, ese es el primer paso, la constitucionalización, que conlleva estabilidad para esos funcionarios, que son ya funcionarios de carrera, que no estén sujetos al vaivén o a la voluntad de un gobernador en un pueblo, o de un diputado o de un senador de turno, sino que su escrutinio como funcionario esté sujeto a su labor, a su eficiencia, realizada con honestidad, con pulcritud frente a la sociedad en sentido general. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la máxima figura, con el rector del Ministerio Público, ciertamente depende su designación del Poder Ejecutivo. Y es un diseño muy similar al diseño norteamericano. Fíjese que Estados Unidos, que es el paradigma, generalmente se adopta en nuestros países de carácter presidencialista. Es el modelo de democracia, ¿no?, que se exhibe casi a nivel mundial. El Procurador General de la República lo designa el Presidente de la República. Y es de libre remoción bueno, tiene que ser ratificado por el Senado. Es la única diferencia que tenemos en República Dominicana. Pero también usted puede indagar, los procuradores fiscales a nivel estatal también lo designa el Presidente de la República, es decir, el Presidente de los Estados Unidos. Es muy similar, e incluso nosotros, si se pudiera decir, hasta hemos avanzado un poquito más, porque con la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público y sobre todo ya la entrada al Ministerio Público que nosotros comenzamos a implementar siendo Procurador General del Ministerio siendo Procurador General de la República, ya la entrada al Ministerio Público tiene que ser a través de la escuela mediante concurso de oposición para usted optar por el primer escalón del Ministerio Público, que es fiscalizador. Nosotros propiciamos varios concursos y ya eso se ha seguido. Es decir, que ya todos los fiscales de República Dominicana son fiscales de carrera. Por lo menos eso lo dejamos nosotros, vamos a decir que más de un 90%, y yo creo que ya están en un 100%. De manera que el proceso de institucionalización del Ministerio Público, fruto también, vamos a decir, de esa reforma constitucional, se ha ido consolidando. Y ya el Ministerio Público no es, reitero, esa institución difusa que estaba sujeto a los vaivenes, que cualquier diputado, cualquier senador, cualquier gobernador podía disponer de un fiscal de un pueblo, porque ese fiscal no les respondiera a un pedimento, a una petición que le hiciera de determinado caso. Ya no.
el fiscal frente a esos funcionarios es independiente. Yo debo decirle aquí que tuve incluso problemas con muchos compañeros de partido y a veces me iban a pedir destituciones de fiscales. Entonces yo le decía, espérate, ya eso no es así, que yo no puedo destituir a un fiscal de carrera. Eso no, porque además el Ministerio Público ya hay procesos. Es decir, si usted entiende que un fiscal ha cometido algún tipo de falta en el ejercicio de sus funciones, no es que diga que el procurador lo puede destituir, no. Eso, el que se sienta afectado debe querellarse frente al el Consejo Disciplinario del Ministerio Público y probar eso. Entonces, si eso es así, ese fiscal puede apelar al Consejo Superior del Ministerio Público, que sería el que tiene la última palabra. El órgano revisor. El órgano revisor de la primera decisión. O sea, hay todo un proceso contencioso administrativo de lo que usted dice, garantías de derechos, que lo tiene el ciudadano que puede querellarse frente al fiscal, pero también el fiscal tiene garantía de que hay que probarle si él ha cometido esa falta o frente a ese hecho. De manera que yo le puedo decir, porque fui un testigo de excepción, que ciertamente en esa materia del Ministerio Público se ha ido avanzando en la consolidación como institución ya en República Dominicana. En esa misma línea, don Radamés Jiménez, la Constitución del 2010 tuvo otro aporte en materia de Ministerio Público, que es la creación y la edificación a nivel constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público, que hace una limitación entonces a la incidencia de los políticos y de las recomendaciones para que sean determinados fiscales que desempeñen el rol en su provincia, porque ahora esos nombramientos ya no lo hace de manera directa entonces el sector político, el sector partidario, sino de manera exclusiva el Consejo Superior del Ministerio Público, que está elementalmente constituido por un representante de cada órgano jerárquico, fiscalizadores, lo de primera instancia, lo de corte, y también elementalmente por el Procurador General de la República como ente unitario de la política administrativa del Consejo Superior del Ministerio Público. Ahora bien, esto es un avance para la independencia y la autonomía de la Procuraduría General de la República en materia de política criminal y también en materia de acción, de que no recibamos presiones de sectores externos y que exclusivamente nos enfoquemos en aplicar las normas, en aplicar el derecho. Otro tema muy importante que usted desarrolló con sus virtudes es el sistema de carrera. En República Dominicana tenemos que entender que además de en el Ministerio Público, también en la administración pública, en sentido general ya más amplia de la palabra, debe de respetarse el sistema de carrera, que ya no es solamente que un determinado funcionario llegó nuevo a una institución y puede ya desprender, aislar a un funcionario, sino que se debe de respetar los méritos, las capacidades, el ejercicio profesional que tenga en determinada administración pública, si pasa concurso o no de oposición, porque esto es lo que le da, el elemento del concurso de oposición es lo que le da la categoría principal de que realmente es un ente de carrera. Además, recordemos que existe el principio de la continuidad del Estado, en donde aquí el Estado es un ente global, es un ente teórico. Ahora, el Estado realmente lo desempeña y lo desarrolla y lo motorizan son los individuos que forman parte y que realizan la labor de materialización de las funciones y las ejecuciones del Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo nosotros le damos continuidad al Estado? No es solamente respetando y dejando una institución per se en una reforma constitucional, no. Es que el personal que sabe hacer el trabajo determinado, que sea de carrera, que haya pasado por un concurso de oposición, se profesionalice, se especialice, se distinga por su labor. Ahí y solamente de esa manera, entonces nosotros vamos a concluir con lo que es la burocracia administrativa, concluir también con lo que es la tendencia y la incidencia de los políticos en las funciones administrativas y que se elimine también lo que es el clientelismo desde la óptica administrativa y lo que se busque es que el primero en el tiempo entonces a nivel de solicitud ya de determinados recursos, de determinada resolución, algo ya pequeño de una administración pública, sea el primero en el tiempo, sea el primero en el derecho, que no por un tema de amiguismo, de clientelismo se imponga entonces un determinado derecho, un supuesto. Y ahí es que nosotros vamos.
primero, que en las administraciones públicas en sentido general debe respetarse el sistema de carrera, y por otro, que vemos con un gran peso y con un gran avance la constitucionalización del Consejo Superior, porque busca la objetividad y es un gran paso para seguir con la independencia y autonomía de la Procuraduría General de la República en sentido general de la palabra. Se ha hablado, a partir de este gran desarrollo que hemos hecho sobre los temas relativos al Ministerio Público y su independencia de los demás poderes del Estado, se ha mencionado tangencialmente algunos derechos fundamentales, como es el debido proceso, que muy bien lo mencionó el doctor Jiménez, en el que, digamos, que puede hacer valer cualquier fiscal que recibe una denuncia en su contra ante el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, ante el Consejo Superior. Bien mencionaste ahora, Omar, el tema de la carrera dentro del Ministerio Público, y así podríamos mencionar otros derechos fundamentales, que es uno de los pilares principales, uno de los ejes transversales de la Constitución. Entonces quisiera desviarme un poco ahora de ese tema sobre la separación de poderes y entrar en lo que conciernen los derechos fundamentales y las garantías. Como académico, catedrático de las aulas de la República Dominicana, todos hemos escuchado sobre los derechos civiles y políticos, los derechos colectivos y difusos, los derechos sociales y económicos. Hay toda una categorización de derechos en ese nuevo catálogo que trae la Constitución del año 2010, y hay otras, digamos, otras categorías o otras clasificaciones que se hacen, ya sean derechos de primera generación, de segunda o de tercera generación, y correlativamente, a partir del artículo 68 de la Constitución, vienen dadas una serie de garantías que son derechos y garantías fundamentales al mismo tiempo, como son la tutela judicial efectiva, la acción de amparo, la habeas corpus, la habeas data. ¿Cómo afectan y qué significan, y luego cómo afectan estas clasificaciones directamente a las personas en cuanto a sus derechos fundamentales, clasificaciones que se dan por la propia Constitución, para que estas personas, los ciudadanos, las personas que están en la República Dominicana, puedan hacer valer sus derechos? ¿Qué significa que haya un derecho colectivo y difuso o que haya un derecho económico y social? ¿Cuáles son los derechos civiles y cuáles son los políticos? Yo sé que eso es materia de toda una cátedra de un semestre en la universidad, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco y qué impacto esto tiene de cara a las garantías fundamentales que están a partir del artículo 68 y 69. Mire, licenciado Guillén, te he hecho una pregunta significativa. ¿Qué sucede? Muchos consideramos, y primero permítanme definir qué es derecho fundamental. No es más que un derecho humano positivizado, o sea, transcrito en la ley sustantiva de nosotros. Los derechos humanos, entonces, son derechos que nos corresponden por el simple hecho de nosotros ser personas. Son inherentes. Vienen desde Moisés, cuando Dios le inscribió los 10 mandamientos. Ahora bien, a nivel del derecho natural, ahora bien, esa clasificación que usted citaba de primera generación, civiles y políticos, segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación, que son los derechos colectivos y difusos, esa generación no vienen porque unos son más importantes que otros, sino por el momento histórico en que se fueron creando y edificando. Desde 1789, con la Revolución Francesa, ahí lo que se buscaba es, nuevamente, citamos, limitar el poder monárquico frente a los gobernantes. Los derechos de primera generación, entonces, en sentido general, podemos definirlo como derecho a la igualdad, derecho a la libertad de tránsito, la dignidad humana, que es el derecho fundamental por excelencia. Muchos creemos que es el derecho a la vida, pero no. Es desde la dignidad humana que comienza a preservarse primero la moral y el sentido físico del cuerpo humano. Ahora bien, los derechos de segunda generación ya parten a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde se le exige al Estado no solamente que me respeten a mí mi libertad de tránsito y que el monarca, en aquel entonces, 1789, haga una labor pasiva para que me deje desarrollarme como persona. En los derechos de segunda generación, ya consolidado estas garantías, también le exigimos al monarca, además de lo que ya tú me has dado y me has reconocido, también nosotros te exigimos que nos dé educación, que nos dé el derecho a la salud, porque sucede que al reconocimiento de los derechos fundamentales de primera generación se creó un abismo total entre la clase más pudiente que podía acceder entonces a los hospitales, a la salud en sentido general y a la educación, entonces frente a los que no podían. ¿De qué le servía a una persona que tenía escasos recursos, entonces que le respeten su libertad de tránsito cuando no tenía los recursos necesarios para
no se podría acceder a la educación. Y ahí fue que le dijo que la educación sea pública, que los hospitales también me den medicamentos gratis porque nosotros pagamos impuestos. Ya consolidado esta área, entonces ya nosotros entramos a los derechos de tercera generación, que serían los derechos colectivos difusos, en donde le exigimos ya a los gobernantes en ese entonces que no solamente yo tengo que solicitarle a usted, señor gobernante, sino que yo también puedo ser gobernante. Ahí entra el sentido democrático de la palabra, el Estado de Derecho y al mismo tiempo el sufragio pasivo y activo, en donde nosotros también podemos votar por alguien, pero ese alguien también debe votar por nosotros. Nosotros podemos representar, pero también nosotros podemos escrutinar la función de quien está representándonos. Entonces, ya desde ahí se vio un escenario que teníamos derecho, pero cómo nosotros lo materializábamos, cómo el Estado realmente nos daba la oportunidad de que exista y que se nos respete esos derechos fundamentales. Surgen el tema de las garantías fundamentales, que son los mecanismos jurisdiccionales, los mecanismos judiciales, exclusivamente para nosotros hacer valer estos derechos ya reconocidos constitucionalmente, que permítanme destacar que fue la Constitución del 2010 que desarrolló e individualizó por primera vez en la historia de reformas constitucionales estos derechos de primera, segunda y tercera generación. En ese sentido, nosotros podemos definir que los derechos fundamentales no se suspenden, inclusive ni en los estados de excepción, que es la constitucionalización, producto de la limitación de los poderes que se hace, de que cuando exista una situación especial, alguna catástrofe, alguna guerra civil, se le dé los poderes absolutos, en el caso dominicano, de la República Dominicana, de toda la separación de poderes, pero ni inclusive en esas situaciones se le permite lo que es la vulneración de los derechos fundamentales. Y está debidamente detallado cuáles se limitan y cuáles no. Y el Tribunal Constitucional y el control difuso que lo ejerce el Poder Judicial siempre permanecen activos en la defensa y en las garantías de estos derechos fundamentales. Bien, es cierto que no podemos pasar horas hablando de las garantías y sobre todo de que prevé y que contiene esta Constitución del año 2010. Tú hacías un señalamiento muy interesante. Cuando comenzamos a referirnos a la Constitución del año 2010, tú decías, tenemos otra Constitución, que es la del año 1963, que es la Constitución del profesor Juan Bosch, que para su época es una Constitución súper adelantada en el tiempo, porque el profesor Juan Bosch, como fue un político visionario que tuvo la oportunidad de vivir en países avanzados, en países desarrollados, tenía una visión revolucionaria de la sociedad que él asumía debía ser República Dominicana. Lamentablemente, ese intento progresista fue abortado 7 meses después y esa Constitución se echó para atrás. Pero, bueno, gracias, yo diría que a su misma labor tesonera del profesor Juan Bosch, uno de sus discípulos retomó la antorcha y, naturalmente, con un esfuerzo consensuado de la sociedad, pues impulsa esta Constitución del año 2010, me refiero al doctor Leonel Fernández. Entonces, esta Constitución, aparte de todas esas virtudes que tú has señalado, Omar, tiene otras interesantísimas y que es importante destacar. Y importantísima, y ahí tú tienes también una experiencia, que es la consagración del Tribunal Constitucional como guardián de esa propia Constitución. Entonces, tú lo explicabas al principio de tu participación, que República Dominicana, antes de la reforma del año 2010, teníamos el control difuso de constitucionalidad. Con la incorporación del Tribunal Constitucional ya tenemos, vamos a decir, un control mixto. Sigue coexistiendo el control difuso, pero ya tenemos el control concentrado de constitucionalidad, que es de la exclusividad del Tribunal Constitucional. Aunque antes también, ya con la Suprema Corte de Justicia, coexistían los dos sistemas, porque también la Suprema Corte de Justicia
antes de la reforma del año 2010, que se lo dio la reforma que se produjo en el año 1994, también tenía el control concentrado de constitucionalidad, tenía los dos, porque usted podía por vía directa apoderar la Suprema Corte de Justicia frente a si era parte interesada de un recurso de inconstitucionalidad directa, no como consecuencia de un caso, que es el caso del control difuso de inconstitucionalidad. Entonces, ya el hecho de que el Tribunal Constitucional sea el rector de lo que tenga que ver el control concentrado de constitucionalidad es un paso de avance inconmensurable. Porque yo decía, y era una discusión, no sé si ustedes recordarán, que cuando se estaba debatiendo la reforma constitucional, habían voces que se oponían a que el Tribunal Constitucional se incluyera en esa reforma, porque ya lo que se decía era que ya la Suprema Corte de Justicia tenía bajo su jurisdicción el control difuso de constitucionalidad, el Poder Judicial, pero también tenía el control concentrado de constitucionalidad. Ahora, lo que sosteníamos lo contrario, decíamos, bueno, el problema radica en que el Poder Judicial, que es de los tres poderes el menos democrático, porque viene de una elección indirecta, es un superpoder, porque además puede controlar los otros dos poderes. Podía controlar el Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Podía decirle al Poder Legislativo, mire, esa ley es inconstitucional. Y podía decirle al Poder Ejecutivo, mire, ese decreto que usted acaba de dar es inconstitucional. Yo siendo el Poder Judicial, un poder también del Estado, el menos democrático, porque no es de elección directa por el pueblo, por el soberano. Le dicen la Cenicienta, Rada, pero es la Cenicienta con la llave de la casa. No, con la llave de la casa. Un poder terrible, el Poder Judicial, pero ahí era un superpoder con esa reforma del año 1994. Ahora bien, el Tribunal Constitucional es un órgano, tú bien lo decías, un órgano extrapoder. Es un órgano que está fuera, que se puede ver ciertamente como un tercer imparcial. Pero después surgió otro debate interesante, no sé si ustedes lo recuerdan, ya ustedes estaban muy al tanto de lo que ocurría, que es cuando ya se logra instituir el Tribunal Constitucional, se proclama la reforma, pero viene la ley de garantías constitucionales. De procedimiento constitucional. Orgánica del Tribunal. Orgánica del Tribunal Constitucional. Ahí se produjo otro gran debate en el que nosotros también tuvimos una participación. Incluso, no sé si recordarán, que por incluso iniciativa nuestra solicitamos al presidente de la Fundación Global que ese debate se llevara a cabo televisado en la Fundación Global, y se llevó a cabo ese debate, un debate televisado, donde, ¿cuál era el móvil fundamental? Y era que en esa ley, cuando se estaba en discusión en el Congreso de la República, el debate era que no se le diera facultad al Tribunal Constitucional para conocer de la revisión de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, porque se suponía que las decisiones ya de la Suprema Corte de Justicia eran definitivas. Entonces, un grupo de juristas entendíamos todo lo contrario, que el Tribunal Constitucional, acorde con la propia Constitución de la República, que le da atribuciones, puede conocer de la inconstitucionalidad de las leyes, de los decretos y resoluciones y ordenanzas. En este caso, la sentencia, vamos a equipararla como una resolución o como una ordenanza. Entonces, obviamente, el Tribunal Constitucional, la Constitución de la República, le da la facultad de que si una decisión de la Suprema Corte de Justicia vulnera derechos fundamentales y contraviene la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional tiene pleno derecho a revisar esa decisión. Y eso fue una discusión riquísima, muy amplia, que se dio en el ámbito jurídico nacional, y obviamente prevaleció la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo cuando incurren en violaciones a la propia Constitución de la República.
O sea, esto es un tema apasionante, edificador, educativo, y que es importante que lo recreemos en este momento contigo. Miren, don Radamés Jiménez, licenciado Guillén, un tema muy importante es el Tribunal Constitucional y los jueces como límites que tienen para no constituirse en un suprapoder. Pero la Constitución es sabia y en ese sentido, primero, no iguala los años que tiene el Poder Ejecutivo porque vivimos en un sistema presidencialista con los años que dura los jueces del Tribunal Constitucional. El último ejemplo dura 9, el Poder Ejecutivo dura 4. Ahora, ¿qué está sucediendo? Esto es importante porque esto trae como atributo de que automáticamente un juez llegue ahí, no tenga que ser un subordinado del poder presidencial, del sistema presidencial en el sentido de lo como vivimos, de la gobernabilidad. Ahora bien, estos 9 años y también la óptica de los 7 años que tiene la Suprema Corte de Justicia, que duran los jueces, le da la independencia y la autonomía, porque ya no solamente va a vivir un solo periodo presidencial, sino varios. Ahora, pero también para que los mismos jueces del Tribunal Constitucional no entiendan que son inamovibles y que son omnipotentes, la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional, la misma función, aborda el tema de la gradualidad y asigna responsabilidades de tipo administrativo a nivel institucional frente a la delación procesal y también de tipo penal para los magistrados que en el supuesto caso que cometan algún tipo de falta de irrespeto en el debido proceso, entonces puedan ser sancionados por un órgano, lógicamente, que sería especializado, que sería ante la Suprema Corte de Justicia, el Pleno per se. Pero este tipo, porque dicen que el Tribunal Constitucional está por encima de la Suprema Corte de Justicia porque tiene que velar y fiscalizar las decisiones que han emitido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pero eso es falso. No existe ningún choque de poder, porque el Tribunal Constitucional no se consolida en una cuarta instancia, porque no examina nuevamente ni de hechos ni de derechos. Lo que hace es examinar si el juez apoderado, 1, aplicó la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional, 2, no irrespetó la sustancia de la Constitución Dominicana y si veló por el debido proceso judicial que establecen las leyes del momento y del escenario que él está escrutinando. Entonces, esto por un lado, no es una cuarta instancia, no es que va a revocar, sino que nuevamente reenvíe el expediente cuando considera que exista algún tipo de vulneración a la Suprema Corte de Justicia o al tribunal que se evacuó la sentencia para que sea nuevamente evaluado de acuerdo a los propósitos constitucionales. Ahí se ve que la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia en el sentido Poder Judicial, en sentido amplio, sigue vigente. Pero 2, no podemos decir tampoco que el Tribunal Constitucional es superior ni inferior al Poder Judicial, porque ¿quiénes son los que evalúan en el supuesto caso que exista algún tipo de ilícito penal de uno de los jueces? La Suprema Corte de Justicia. Entonces, a nivel penal, a nivel de algún tipo de delito, y esto es una conclusión de que existe un equilibrio perfecto en el ejercicio. Ya tanto así que el Tribunal Constitucional para la fecha tiene aproximadamente constituido unos 6 años y medio, tal vez casi 7, y no ha existido choque. Simplemente la diferencia más grande es la motivación que le ha solicitado el Tribunal Constitucional a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero esto es un derecho fundamental. Bien, vamos a aprovechar para hacer una pausa. En el próximo segmento volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Bueno, la verdad es que ha resultado sumamente interesante, Omar. Te decía que esta era tu primera, no la última. Entonces dirás, siendo emplazado, venir aquí principalmente. Y este tema constitucional tan apasionante, tan interesante, sobre todo porque en República Dominicana
a partir de la reforma constitucional del año 2010, estamos construyendo un verdadero Estado social, democrático, de derecho en nuestro país. Y eso es importante para la consolidación de nuestra democracia, que todavía con grandes desafíos pendientes, pudiéramos decir que República Dominicana hoy día es un paradigma en América Latina, por muchísimas razones. Primero, por esta constitución que se toma como ejemplo en muchos países latinoamericanos y a veces no latinoamericanos. Y el aspecto de nuestro desarrollo institucional, también nuestro desarrollo social, económico, que apuntala a República Dominicana hoy día como un país donde tenemos grandes migraciones, que antes no existían. Siempre hemos tenido la haitiana, nuestros hermanos haitianos, obviamente. En condiciones económicas precarias, nosotros somos una vía de supervivencia para los hermanos haitianos. Pero ya hoy tenemos venezolanos, hoy tenemos muchas nacionalidades que vienen a buscar otra mejor vida aquí a República Dominicana, lo que significa que no vamos mal, vamos avanzando y eso obviamente tiene una serie de componentes y el componente institucional es fundamental, sobre todo porque implica la consolidación de la seguridad jurídica en nuestro país, que es fundamental sobre todo para las inversiones privadas y también las inversiones extranjeras que vienen a República Dominicana. Entonces, la verdad, Omar, que este tema nosotros tendríamos que, porque nos quedan otros temas importantísimos de la Constitución, que obviamente por el tiempo, una hora es insuficiente y que debemos seguir abordando. Pero tu perspectiva desde el punto de vista del aporte de esta reforma constitucional a la seguridad jurídica y por consiguiente a la consolidación del proceso de desarrollo institucional en nuestro país, ¿cómo tú lo entiendes? Mire, lo primero es que ya el artículo 8 ha formalizado el Estado social y democrático de derecho. Pero ya con el tiempo y a partir de esta reforma de los años 2010, se ha institucionalizado y se ha buscado lograr el éxito desde el punto de vista de un Estado constitucional, en donde ya no solamente los gobernantes y los gobernados estemos por debajo del imperio de la ley, sino también que entendamos que la Constitución es ley sustantiva, tiene efecto vinculante para todos los poderes del Estado y para los poderes vinculantes, y al mismo tiempo tiene un efecto normativo desde el preámbulo constitucional, porque este es otro ejemplo en donde se considera que el preámbulo constitucional no tiene ese efecto vinculante ni normativo, que no puede ser considerado como una imposición en determinada sentencia, pero sí lo es. Todos esos escenarios, más la creación del Tribunal Constitucional, más la independencia de la Suprema Corte de Justicia, la institucionalización del Ministerio Público, la consolidación del Consejo Superior del Ministerio Público, la separación de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, la creación de la clasificación de los poderes del Estado y al mismo tiempo de los órganos extrapoderes, la división clásica de los derechos fundamentales, la interpretación de los derechos fundamentales, todo esto crea una seguridad jurídica en la República Dominicana que puede lograr el éxito absoluto y encaminarnos hacia un mejor país y que a nivel de la comunidad internacional nosotros seamos identificados como un estandarte de la Constitución. Bien, Omar. Como decimos aquí Principalmente, usted queda formalmente emplazado para una próxima oportunidad, venir aquí a seguir desarrollando estos temas tan importantes y de tanto interés para los amigos televidentes de Principalmente. Muchas gracias.